¿Cómo les va? Hace poquito hice un video sobre una brutal falla en el sistema de reconocimiento por ADN que hubo en Alemania y me sorprendió que a mucha gente le interesó bastante. Así que decidí traerles este video que también te hace decir nah. Corría marzo de 1997 en Londres. La policía encuentra el cadáver de una mujer en la calle y le toman todas las muestras de ADN pertinentes. Y cuando analizan esas muestras de ADN encuentran material biológico debajo de las uñas de la víctima. Todo parecía indicar que se había defendido de su atacante. Analizan esa muestra de ADN, la comparan con la base de datos de la policía y bingo, hay coincidencia. Encuentran a una mujer que era dueña de ese ADN, por lo tanto, tenían a la asesina seguramente. El problema era que esa mujer había muerto 3 semanas antes que la segunda víctima. Y es más, no es que simplemente había muerto por causas naturales o algo similar, también la habían asesinado. Y algo importante, ambos casos ocurrieron en partes muy alejadas uno del otro, y además cada uno de esos casos eran investigados por 2 equipos completamente diferentes de detectives. Y no había conexión alguna entre las 2 víctimas. La primera teoría que surgió era que las muestras se habían mezclado una vez habían llegado al laboratorio forense, pero era algo bastante raro porque se tomaban muchos recaudos. Y ahí es cuando el forense Mike Silverman decidió dedicarse tiempo completo a descubrir cómo era posible que material biológico de una mujer muerta hace 3 semanas haya aparecido debajo de las uñas de una mujer que murió ayer. Lo primero que pensó Mike fue que simplemente era un problema de etiquetas, que a alguien se le mezclaron. Las etiquetas y las uñas que estaban analizando siempre fueron de la primera víctima. Pero rápidamente se comprobó que eso no fue así y que cada muestra estaba perfectamente catalogada. Sencillamente era imposible que se hayan mezclado en el laboratorio, porque fueron analizadas con mucho tiempo de diferencia una de la otra, nunca al mismo tiempo. Pero Mike descubrió un dato bastante importante. Tanto el cadáver de la primera como de la segunda víctima habían sido analizados en la misma morgue, es decir, se le practicó una autopsia en el mismo lugar. Pero más allá de eso no había nada raro, es más, cada autopsia estaba perfectamente detallada en informes. E insisto, los cuerpos habían llegado a la morgue con muchísimas semanas de diferencia uno del otro. Y Mike se puso a repasar toda la línea de tiempo, desde que llegó el primer cadáver hasta que llegó la segunda víctima y cada análisis que se le hizo a cada cuerpo. Y ahí descubrió algo interesantísimo. Cuando el primer cadáver llegó a la morgue se le hizo la autopsia correspondiente, se le sacaron todas las muestras necesarias y después de eso pusieron el cadáver en el congelador, o freezer, o heladera, frigorífico, como quieras decirle. Y un día antes de que llegue la segunda víctima se sacó el primer cadáver para tomarle unas muestras adicionales de uñas porque hubo un problema con las primeras. Le sacaron esas muestras, volvieron a ponerla en el frigorífico y al otro día sí llegó la segunda víctima, el segundo cadáver. Y con ese segundo cadáver usaron las mismas tijeritas para las uñas que habían usado con el anterior. Pero ojo, acá no hubo negligencia ni nada similar como en el anterior caso, porque esas tijeras habían sido perfectamente esterilizadas. Y exactamente en ese momento Mike descubrió algo interesantísimo, que cambió el rumbo de casi todas las investigaciones, o mejor dicho, de las maneras de levantar evidencias de alguna escena del crimen. Descubrió que el material genético puede llegar a sobrevivir a la esterilización, quedarse en ese instrumento y transferirse a otro cadáver cuando se usa ese mismo instrumento en el otro cadáver. Es más, analizó las tijeras y encontró 3 muestras de perfiles genéticos distintos. Después analizó otros instrumentos de la morgue y encontró lo mismo, contaminación de ADN en prácticamente todos. Rápidamente Mike elaboró una especie de memorándum donde básicamente ordenaba y les rogaba a todos los peritos forenses del país que cambien su sistema de levantar muestras. Como por ejemplo que empiecen a usar tijeritas para las uñas descartables. Y no solo eso, también se solicitaba que cuando se saque la muestra de por ejemplo una uña, la tijera vaya en la misma bolsa con la muestra para garantizar que solamente fue utilizada una vez. Y después de analizarla, se la descartaba. Y todo es bastante irónico porque en el 97, cuando esto ocurrió, el ADN era el boom y se utilizaba para resolver un montón de crímenes. Y como vieron en el video anterior, o si no lo vieron, los invito a verlo, había un montón de fallas. Pero si le vemos el lado positivo, esas fallas hicieron que todo el sistema vaya mejorando y hoy en día, en teoría, errores así no deberían volver a ocurrir. Justamente el sistema que propuso Silverman se terminó haciendo global y hoy en día todo el mundo lo utiliza. Así que en fin, ya saben, si algún día deciden ir a levantar muestras de ADN de algún familiar muerto o de alguien que se encuentran por la calle, recuerden utilizar tijeritas para las uñas descartables. Qué increíble la cantidad de cosas que se aprenden con estos videos, por favor. Nos reencontramos en el siguiente video, por supuesto que sí. Like, suscribirse, comentar, campanita, etcétera, etcétera, etcétera.
Hasta luego. Todo bueno, me esperaba más.